Abrí la puerta de mi apartamento para sacar la basura y ahí estaba él, un gato atigrado gris con los ojos más tristes que jamás había visto, mirándome como si llevara años esperándome. Tenía el pelaje sucio, una oreja rasgada y se notaba que había pasado meses sobreviviendo en las calles. Pero lo que más me impactó fue su mirada. No era de miedo, era de esperanza pura. «Por favor», parecían decir esos ojos azules, «dame una oportunidad». Mi novio, Carlos, pensó que estaba siendo demasiado impulsiva. «No sabemos nada de este gato», me dijo, pero algo se sentía diferente. No huyó cuando me acerqué, se quedó quieto, como si entendiera que este era su único chance. Dejé un plato con atún en el pasillo y él comió despacio, educadamente. Decidí llamarlo Ceniza, por ese hermoso pelaje gris que brillaba incluso bajo la suciedad. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nunca esperé. Esa primera noche, a las 3 de la mañana, escuché un maullido suave. Bajé las escaleras y ahí estaba Ceniza, sentado junto al plato vacío. Pero no estaba solo. Había traído a otro gato, más pequeño, más asustado, con el pelaje erizado por el miedo. Ahora, si estás viendo esto y te encantan las historias sobre gatos de rescate increíbles, definitivamente necesitas suscribirte porque estos vínculos asombrosos suceden más seguido de lo que piensas. Y créeme, lo que pasa después te hará creer que algunos animales entienden el amor de formas que apenas comenzamos a comprender. Carlos se encontró con 2 gatos en nuestra sala al día siguiente. Ceniza había traído a su amigo a un lugar seguro. El veterinario nos explicó que lo que Ceniza hizo fue diferente. Confió en nosotros lo suficiente como para traer a alguien vulnerable a nuestro hogar. Ceniza tiene esta manera única de comunicarse. Cuando quiere algo, se sienta frente a ti y te mira fijamente hasta que entiendes exactamente qué necesita. Es como si pudiera transmitir pensamientos directamente a tu mente. Pero lo que realmente lo hace especial es su lealtad. Me sigue por todo el apartamento como un perro fiel. Es como si se hubiera nombrado a sí mismo como mi sombra felina personal. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Una tarde, Ceniza estaba paseando nerviosamente cerca de la puerta del vecino, maullando fuerte y mirándome insistentemente. El señor López, nuestro vecino de 78 años, vive solo. Cuando toqué su puerta, nadie respondió. Llamé al administrador y cuando entramos, encontramos al señor López en el piso de su baño. Había resbalado y se había golpeado la cabeza. Los paramédicos dijeron que había estado ahí por lo menos 2 horas. Si Ceniza no hubiera insistido, el señor López podría haber estado en peligro real. Aproximadamente 2 meses después, pasó algo aún más extraordinario. Carlos tiene asma y una noche, Ceniza empezó a actuar extraño. Saltó sobre la cama y comenzó a golpear la cara de Carlos con su pata, sin detenerse. Luego, escuché la respiración de Carlos. Sonaba mal, muy mal. Para cuando encontré su inhalador, Carlos apenas podía respirar. Ceniza lo había detectado antes de que ninguno de nosotros supiera que había un problema. El médico nos dijo que si Carlos se hubiera quedado dormido sin usar el inhalador, el ataque podría haber sido crítico. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Crees que los animales realmente pueden sentir el peligro antes de que suceda? ¿O Ceniza simplemente tuvo suerte? Deja tus pensamientos en los comentarios porque, genuinamente, tengo curiosidad por saber qué piensan todos ustedes sobre esto. 5 meses después, Ceniza ha transformado completamente nuestras vidas. Cada mañana me saluda con suaves cabezados y ese distintivo ronroneo. Cuando Carlos está estresado, Ceniza inmediatamente salta a su regazo como si supiera exactamente cuándo necesita consuelo. Lo que más me asombra es cómo anticipa nuestras necesidades. Antes de que me dé cuenta de que estoy triste, él ya está acurrucado junto a mí, ronroneando hasta que mi humor mejora. Ha desarrollado esta rutina donde se sienta junto a la ventana todos los días a las 6 p.m. esperando que Carlos regrese del trabajo. Carlos, quien inicialmente dudaba, ahora lo llama su pequeño ángel guardián. Pero sus instintos protectores van incluso más profundos. El mes pasado, durante una tormenta, nuestro sistema eléctrico falló.
Hubo un cortocircuito en la cocina que comenzó a producir un olor extraño. Ceniza empezó a maullar de forma urgente, casi desesperada. Cuando lo seguí, olí el humo ligero. Pudimos apagar el interruptor principal antes de que se convirtiera en algo peligroso. El electricista dijo que si hubiéramos dormido toda la noche sin detectarlo, podría haber causado un incendio. Y aquí hay algo que todavía me da escalofríos. Ceniza predice cuando alguien está a punto de enfermarse. Aproximadamente 2 días después de que mostremos síntomas de gripe, él se vuelve extremadamente cariñoso con esa persona específica. Después de que sucedió múltiples veces con perfecta precisión, comenzamos a prestar atención. Ahora cuando Ceniza elige a alguien para seguir intensamente, sabemos que debemos prepararnos. Lo que realmente es interesante es cómo interactúa con las visitas. Es increíblemente amigable con la mayoría, pero ha habido 2 ocasiones donde actuó hostil hacia alguien. Ambas veces, esas personas después demostraron no ser confiables. Es como si tuviera un sexto sentido sobre el carácter de las personas. El veterinario estimó que Ceniza tenía 3 años cuando lo encontramos. Tenía escaras y estaba bajo de peso. Nada grave. Lo que desconcierta a todos es cómo un gato con una vida tan dura en las calles podía ser tan confiado. La mayoría de los callejeros toman meses, incluso años en confiar plenamente. Ceniza confió en nosotros desde el primer día. Hay algo más que no he mencionado todavía. Un mes después de que se mudó, estaba revisando fotos familiares viejas en el ático. Encontré una foto de mi abuela de los 1970 y sentado junto a ella había un gato atigrado gris con exactamente las mismas marcas que Ceniza, la misma forma de M en su frente, el mismo patrón de rayas. Mi abuela había llamado a ese gato Cenizo también. Nunca supe de ese gato porque mi abuela falleció antes de que yo naciera. Ver esa foto me dio escalofríos. Mi madre dijo que mi abuela siempre creyó que los animales que amamos regresan a nosotros en diferentes formas. A veces los compañeros más increíbles aparecen exactamente cuando más los necesitas. Ceniza me enseñó que los gatos de rescate no solo necesitan ser rescatados. La mayoría de las veces, ellos son los que están haciendo el rescate. Él llegó a nuestras vidas cuando necesitábamos recordar que el amor incondicional viene en los paquetes más inesperados. Esos ojos azules que primero capturaron mi atención no estaban pidiendo ayuda, la estaban ofreciendo. ¿Alguna vez has tenido un animal de rescate que cambió tu vida en formas que nunca esperaste? Porque estoy empezando a pensar que estos animales nos eligen tanto como nosotros elegimos a ellos. Y tal vez Ceniza nunca fue realmente un callejero. Tal vez él estaba exactamente donde se suponía que estuviera, esperando a que se abriera la puerta correcta.